Bien, pero nos vamos a la actualidad. Sí, Pamé, buen día. Que no sé Sí. cuáles serían las predicciones para lo que está sucediendo en este momento. Hay mucha incertidumbre, Mariana, seamos sinceros. Y bueno, hay nubes. Sin ánimo de provocar pánico, el pánico ya está instalado. O sea, Sí. el pánico está, no se puede evitar y estamos hablando de las turbulencias en el Sí. gobierno por Espert. Por el caso Espert, a tal punto, Pamela, que están viendo qué van a hacer con José Luis Espert, porque por más que públicamente el presidente haya en las últimas horas lo haya salido a bancar, anoche el presidente dio una nueva entrevista en Radio Mitre con el comentarista y locutor Gabriel Anhelo y volvió a bancar a José Luis Espert. Ayer nosotros te contábamos cómo votar a través de la boleta única papel. Y hoy te tenemos que contar que el principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, está en la mira y muy cuestionado por presuntos vínculos con un financista de su campaña presidencial en el año 2019 que está acusado de lavado de dinero y narcotráfico. La realidad es que Espert ha salido en las últimas horas a hablar. No convencieron sus respuestas y por supuesto que en el gobierno están en una disyuntiva. ¿Seguís bancando a tu primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires o hay que tomar una decisión de qué hacer de acá al 25 de octubre? Faltan 20 días, 25 días para votar. Faltan 25 días, no falta nada. Estamos en el tramo caliente de la campaña, no en el final, pero en el tramo caliente. Vamos a contarte qué pasó en las últimas horas. Claro, todo el cuento, Marian, para seguirlo. Porque en realidad hay mucho recorte, hay mucha omisión. Me decías, no convencieron las respuestas. No hubo respuesta a la pregunta de Pablo Rossi. No, eso es lo que más llama la atención. No respondió a la pregunta. Fue en A24. El periodista Rossi le pregunta a José Luis Espert específicamente sobre este tema y sus vínculos con Machado, con este hombre que está acusado por la justicia de los Estados Unidos de lavado de dinero y de vinculaciones con el narcotráfico. Y esto respondía en un ida y vuelta muy tenso aquí en A24. Mirá. Cierre de listas en agosto 19 habrá sido el cierre de listas. ¿Lo conociste antes? Lo conocí, sí. De lo comenzar conocí. la campaña electoral. Sí, bien antes de entrar. La campaña electoral arranca más o menos en junio, julio, Sí. y esto fue a principios de 2019. Entonces, nos juntamos con esta persona, nos juntamos con Fred Machado. ¿Y él te ofreció su apoyo? No, espera, yo le cuento en qué andaba, que iba a presentarme como candidato a presidente, pero que en ese momento estaba presentando mi libro La Sociedad Cómplice, y me dijo, mirá, si la editorial no tiene como lugar para presentar tu libro es Viedma, yo te llevo en mi avión a Viedma. Él me lleva en su avión a Viedma, yo presento su libro, agradezco públicamente que me haya llevado. Sí, vos ahí, Sí, ese fue el hay un origen de aquel video donde apareces vos agradeciéndole a Fred Machado. Sí, exactamente. Bueno, hasta acá lo que dice José Luis Espert, y no se corre una coma de eso, es que este hombre, que se llama Fred Machado, que es argentino, que está cumpliendo prisión domiciliaria en Chubut, porque la justicia de los Estados Unidos está pidiendo su extradición, más precisamente el estado de Texas, por lavado de dinero y vinculaciones con el narcotráfico. Hasta acá Espert dice, en 2019 él me presta el avión para ir a hacer la presentación de un libro en Chubut y lo vi una sola vez y le agradecí públicamente que me prestara el avión. Claro, en el 2019 no estaba en la causa pública, podía él no saber esa persona hasta ahí. Sí. Hasta ahí el cuento, digo, viene bien, ¿no? Bueno, hasta ahí, que es lo que es ¿Lo detuvieron en qué año? Lo que plantea 2020. A Fred Machado. Sigo. Lo que ahora genera el escándalo, que vos dirás, pero ¿por qué algo del 2019 vuelve a surgir ahora? Porque para la justicia del estado de Texas, donde la socia de Fred Machado ya está presa y la justicia de Estados Unidos está pidiendo la extradición de este hombre, Fred Machado, para juzgarlo, al igual que a su socia, Sí. la justicia tiene un documento donde tiene ratificado que en 2019 un fideicomiso de Fred Machado le envió a la cuenta de José Luis Espert $200.000 para financiar la campaña. Rossi le preguntó a Espert sobre este tema. Escuchá lo que contestaba el candidato. Una transferencia del primero
de febrero del 2020 de $200.000 en un Excel de la contabilidad del fondo, de este fondo fiduciario de Fred Machado en Estados Unidos a nombre de José Luis Espert. A vos te transfirieron $200.000 en papel, el primero de mira, 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos, pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero aparte de esto, yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña. Grabois fue a la justicia con esto, vamos a ir a la justicia con Grabois. Nosotros vamos a hacer de un único tema este tema, porque lo que no quieren ellos es que se discutan las cosas que hay que discutir en campaña. Yo también Él estoy de hizo acuerdo esto, con eso. yo voy a trabajar con esto en la justicia. Bueno, ahí obviamente la charla se puso tensa porque obviamente que Rossi le sigue preguntando. No es obviamente, me sorprendió para Sí. bien que se logró hacer una entrevista, porque Sí. me había olvidado lo que era que les pregunten. Que le incomoden repregunten. claro, Sí. que incomoden Tal cual. al poder Al de turno. entrevistado. Ahora, en la repregunta está la clave, obviamente, que ¿cuál es la estrategia de Espert? Decir que la denuncia en la Argentina, como la hace Juan Grabois, lo que hace Juan Grabois es querer derivar la atención de la campaña política y querer empiojarla. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Esto es un comentario de peluquería y esto no tiene veracidad. Quiero plantarme acá, Pamela, para entender quién es Fred Machado. ¿Quién es Fred Machado? Fred Machado es un argentino. Ponemos esta foto, porque esta foto es del 2019. Lo que estás viendo detrás es el avión de Fred Machado, que para la justicia de los Estados Unidos, Fred Machado compraba aviones para en realidad hacer vuelos presuntamente para traslado de la droga. Esto está todo en la justicia del estado de Texas. La socia de Fred Machado está presa por este tema. Tiene un pedido de extradición que lo tiene que definir la Corte Suprema y que ayer a última hora se conoció que el abogado de este hombre logró frenar esa extradición por cuestiones técnicas judiciales que es complejo de profundizar. Por ahora, Fred Machado está con prisión domiciliaria en el sur del país, cruzando los dedos para que la justicia de Estados Unidos no logre la extradición, porque causas por narcotráfico en Estados Unidos son 30, 40 años, pero absolutamente. Claro, Marian, pero hasta acá, perdóname, yo sé que necesito que hagas el cuento. Pero hasta acá lo que me cuentas de Fred Machado no tiene que ver con Espert. En todo caso, hasta acá sería un tema de un vínculo con el narcotráfico de esta persona, donde él podría decir... despegarse. Pero, hasta ahí. Pero José Luis no se despega. Pero al no contestar una pregunta obvia. Por esto. A usted le transfirió y no contesta. Y está en la transferencia hecha. Claro. No, a mí lo que me llama, no estábamos mintiendo, ya está mintiendo. me llama la atención en esta historia que está contando perfectamente Mariana, que el narcotráfico blanquea un aporte de campaña. A mí eso me parece raro que el narcotráfico, porque es un aporte que se puede probar, que está probado el aporte, ¿no? El estado de Texas tiene, mediante un fideicomiso a nombre de Fred Machado, una transferencia de $200.000 en 2019, cuando Espert era candidato a presidente, recuerden ustedes, era candidato a presidente, que va a las cuentas de la campaña de José Luis Espert. Esto está en las pericias contables. Claro. Por eso, y voy a... Porque siempre se habló, Marian, y esto me sumo a Carlos y lo hablábamos fuera del aire, siempre se habló, porque nadie conoce, nadie vio, pero siempre se especuló en los vínculos, entre los vínculos del narcotráfico con las campañas. Sí, en todas partes del mundo, no solamente acá. En todas partes del mundo, históricamente. Pero es plata en negro, no es plata en Hoy blanco, hay ¿no? una transferencia realizada y la justicia de Estados Unidos sí investiga. Y pero por eso es que aparece el nombre de Pame, Marian, ahí, mi pregunta es, ¿puede Espert decir que él sí recibió una transferencia, pero cómo puede saber él el origen de ese dinero, ¿no? Porque ¿Cuál tiene es que el saberlo delito de él? Y te voy a ¿Tiene decir que una saberlo cosa. cuando sos candidato? En las campañas electorales,
todos los candidatos, todos los partidos estaríamos políticos. defendiéndote, Esper, no sé si te das cuenta. Lo que no Mejor haces que él vos, mismo. digo, me da la sensación que estamos preguntando Sí. por qué no pudo contestar la pregunta. Bueno, A porque dos él... personas, a Fioriti tampoco. Fioriti le repregunta lo que no le respondió a Rossi y tampoco le responde. Porque Spert sabe que esa transferencia existe. Cuando vos podés tener financiamiento de campaña de quien quieras, pero vos tenés que justificar los fondos que recibís. Cuando terminan las campañas electorales, los partidos políticos tienen que presentar los orígenes de los fondos por los cuales se hacen afiches, campañas publicitarias. Las cenas. Las recaudaciones, por ejemplo, eso también se informa. Pero son válidas, Sí. se informa. Pamela, Cada persona que compró todo una es entrada, válido, no sé, sí, me que acuerdo de puso las plata, del o sea, PRO en la rural. Todo es válido mientras vos Lo puedas te trazar, puedas digamos, justificar. Mariana. Tenés que hacer, obviamente, Toda la la trazabilidad. trazabilidad. Ok. Pero quiero ir un paso más. La que habló, ahora vamos a hablar del presidente Milei, porque el presidente está en una encrucijada acá. Quien banca a José Luis Espert es Javier Milei. El entorno del presidente no tolera a José Luis Espert, pero ¿Quién no es es de el entorno? ahora. Pero todo desde Santiago Caputo, desde los ministros de gobierno, los armadores políticos en la provincia de Buenos Aires. Ninguno estuvo de acuerdo con que Espert fuera originalmente el primer candidato a diputado nacional. Porque conocen el pasado de Espert. Algunos Ya lo decía señalan... Lilia Lemoyne, ¿no? Bueno. No estaba totalmente en contra. Bueno, se lo dijo a Babi Echecopar. pero por eso, esto No no, fue Grabois, es fue la que, Lemoyne, sí. es que por eso, Pamela, esto no es nuevo, nos explota y le explota al gobierno en la cara a 25 días de votar, porque obviamente surge este documento en los Estados Unidos que ratifica el vínculo. Lo que quiero después que anoten este nombre, se llama Clara Montero Barré. Clara Montero Barré está hablando en las últimas 48 horas, es una argentina que ahora vive en el exterior, que fue durante 2 meses, en 2019, la jefa de prensa de José Luis Espert. Clara Montero Barré, en al menos 5 entrevistas que dio en estas últimas 24 horas, ratifica que Fred Machado era el financista de la campaña de José Luis Espert, que ella se sentó al menos 2 veces con Fred Machado para elegir los candidatos en la lista de José Luis Espert, y hasta inclusive ella confirma que hubo un acercamiento con el periodista Marcelo Longobardi para ofrecerle en 2019 ser el compañero de fórmula como vicepresidente del propio Espert. Y ella lo que ratifica, lo dice públicamente, es que efectivamente Fred Machado y José Luis Espert tenían vínculo asiduo porque él era un aportante de la campaña y además él tomaba decisiones dentro del armado político allá por el 2019. Que ella dice, no comprendo por qué José Luis Espert miente cuando dice que solo lo vio una vez a Fred Machado, porque al menos yo puedo asegurar, dice Clara Montero Barré, que al menos lo vio 2 veces, porque lo vio conmigo, Sí, estábamos mínimo los 2. 3, y que el diálogo era un diálogo de tu equipo de campaña. Fluido. Por eso, Con confianza. obviamente, que José Luis Espert lo que está planteando es, lo vi una sola vez, le agradecí el avión, si hubiese sabido quién era, ni se lo Mariana, agradece. perdona la repregunta. Cuando Sí. en el 2018, si mal no recuerdo, a Espert lo balean en una camioneta 4x4 en la zona de Retiro, que era curioso, porque es una zona céntrica de Buenos Aires, recibe 4 impactos de bala. También se habló que ese rodado no era propiedad de él, sino de Fred Machado. Sí, también todavía no se puede comprobar Ok. eso. Sí, el avión. Por eso Bien. ponemos el foco ahí. El presidente Javier Milei habló con Antonio Laje, después dio otras entrevistas. Se le preguntó sobre José Luis Espert. Esto respondía en su defensa. Espert, que es el cabeza en provincia de Buenos Aires. Ok, de vuelta a lo mismo. Esto es otra operación más. Es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Es diferente. Bueno, está bien, digo, pasaron 6 años. Entonces, se los ensució en el 2019, se los, digamos, ensució de vuelta en el 2021. O sea, eso es recurrente. Entonces, digo, es parte de la metodología con la que, en realidad, hay digamos... Esto está bien. Esto es una denuncia nueva que habla de
una cifra de $200.000 Sí, mira, ligado al nombre de Expert, mira, yo te voy a decir la algo. causa en los Estados Unidos. También, digamos, yo escuché a alguien que hablaba de una cifra de 7, digamos, dígitos en dólares y agarraba y daba especificaciones de cuándo había sido eso, dónde. Y lo peor de todo es que yo había estado en ese lugar y era todo falso. De hecho, digamos, se hizo la demanda Expert y la ganó. Entonces, digo, de vuelta, chimento de peluquería, operaciones para ensuciar, Bueno. es parte de las... Pero es que esto es parte... Pasa, no es un chimento de peluquería, es una causa de Estados Unidos. Bueno, está bien. A ver, que avance la justicia, que avance la justicia. Bueno, ahí obviamente que en la repregunta de Antonio Laje está claro que no es un chimento de peluquería, está todo documentado en Estados Unidos, el vínculo y la transferencia. Marian, perdón, eso Sí. no es información y es una pregunta y podés no tener la respuesta. Pero da la sensación que Javier Milei es inocente en el sentido de que es crédulo de lo que le cuentan. Sí. Él cree en José Luis Expert. Eso. Ellos tenían un Pero vínculo. como creen un montón de Sí. cosas sin fundamento. La historia entre Expert y Milei la resumo muy breve. Pame, ellos originalmente eran Iban los juntos. primeros libertarios que iban juntos. Sí. Después se separan, se pelean porque obviamente que no les gustan las formas de hacer política de José Luis Expert, que son muy distintas a las que planteaba Milei cuando era candidato. Ahí es cuando Expert se va con Horacio Rodríguez Larreta a candidato a senador. Pero en lo van 2023. también, no se va, lo van. Sí, por eso, porque originalmente Milei iba por un camino de cómo entendía la política, Expert iba por otro, con otros vicios, lo voy a decir así, con otros vicios de la política que Milei no comulgaba. Después se volvieron a juntar. Pero puede no saber Javier Milei y estar apoyándolo. Yo no sé si es que no pueda saber. Evidentemente, el presidente tiene una disyuntiva, Pamela. Es su candidato a diputado nacional por la provincia. Es el que encabeza la lista. Es el hombre fuerte y ahí el presidente tiene una disyuntiva. O le soltás la mano o tenés que bancarlo hasta el defendete final. solo y defendete bien si tenés argumentos. Bueno, el que pidió... Porque se expone Javier Milei. Perdón. Ahora, perdón, Expone tiene- su tiene- credibilidad, tiene- su gente. ¿Por qué tiene que poner él el cuerpo a todo? Bueno, ahí está el tema. Milei puso el cuerpo por Expert. La que no pone el cuerpo por José Luis Expert y ayer hizo explotar la bomba aquí en el Grupo América, en La Radio Red, La ¿no? Red, es Patricia Bullrich, que a Paulo Vilouta, escucha lo que le dice, porque desencadena el conflicto por el cual hoy se está poniendo el foco en Expert. Mirá. Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento. No podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, No tendría que ser- aliadas, no que hayan te- recibido plata. ¿No tenía que ser candidato entonces, ministra? ¿Debería de poner Bueno, su mire, candidatura, Expert? Es muy importante en este momento aclarar la situación ya hay que aclararla. Ya. Bueno, ahí Patricia Bullrich, ayer 8 de la mañana es esto. Sí, sí. Dice Patricia Bullrich, ya hay que aclararla. ¿Por qué lo dice Patricia Bullrich? Porque en la nota con Vilouta lo que le dice es, nosotros estamos luchando contra el narcotráfico, estamos en una cruzada por la provincia de Buenos Aires para luchar contra el narcotráfico, al menos tiene que dar explicaciones de los papeles de campaña, que es lo que yo les digo, lo que si recibió efectivamente o no esa plata es lo que Patricia Bullrich le dice, que presente la documentación y haga su defensa. Fue ayer un día muy difícil en el gobierno porque hubo llamadas a Patricia Bullrich diciéndole, Patricia, ¿cómo vamos a tirar por la ventana al principal candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires? Y a la tarde en una conferencia de prensa donde Patricia Bullrich presentaba un operativo de seguridad, le preguntaban otra vez por Expert y en menos de 12 horas decía esto. Mire, yo le voy a dar datos objetivos. En el año 2019, este señor narcotraficante Machado no estaba imputado. En ese momento no estaba imputado. La imputación que comienza en el estado de Texas, en Estados Unidos, es del año 2020. Eso, digamos, significa que Expert puede perfectamente plantear que en el momento en el que él utilizó un avión, no había ninguna imputación contra esta persona. Podía haber sospechas, pero no había imputaciones. Así que
Nosotros, esto es un dato objetivo, no es un dato subjetivo. El dato objetivo es que esto se supo en el 2019, cuando todavía este señor Machado, que hoy sí está imputado, que hoy sí está detenido, que hoy sí está a punto de ser extraditado a Estados Unidos, en el 2019, cuando, digamos, mantiene a partir de una relación empresarial una comunicación el uso de un avión de Spert, en ese momento no estaba imputado. Eso es un dato que nosotros como Ministerio de Seguridad Nacional y en contacto con autoridades americanas se lo podemos confirmar. Bueno, ahí, a ver, yo no voy a decir que se dio vuelta, pero Patricia, porque si escuchamos con atención, exacto, que no es lo mismo que se dé vuelta, porque hubo llamadas. Pero está justificando, Mariana, cuando habla de un tecnicismo de que en el momento donde Spert tomó el catering del avión, Fred Machado no estaba imputado en la justicia norteamericana, está justificando todo lo contrario a lo que dijo a la mañana, que había que investigar. Y bueno, pero yo pregunto algo. Si lo imputan en 2020, ¿no? Es cierto que la ministra fue muy dura por la mañana y más tranquila por la tarde, pero digo, da un dato fáctico, digamos, del Ministerio de Seguridad. Sí. Si el tipo después de 2020 lo imputan, ¿no? Y obviamente que el que empezó siendo empleado de una empresa que alquilaba aviones, y terminó siendo dueño de una empresa de aviones, lo que pregunto es lo siguiente. Después del 2020, que quedó imputado y lo detuvieron, ¿Spert siguió teniendo vínculos? Porque yo sí voy a comer con Luis Bremer y no sé nada de Bremer. ¿Cómo? Y mañana me entero que es narco, no me junto más. Ahora, bien, ¿se juntó después de eso? Lo que preguntaste es clave. Buena pregunta. No hay después de eso. Bueno, entonces, digo, ¿por qué se le cae? Para eso que yo ¿Sabes por qué se le cae? Porque no responde. Mismo, Patricia Bullrich a las 8 no responde. A las 8 de la mañana lo invita a salir a aclarar para no llevarse puesto a toda la libertad avanza. Andá y despegate, contá la verdad, da explicaciones. No saben hablar igual, ¿no? No saben explicarme. Lo que pasa es que se coachean todos, y esto no es solo Spert, todos los políticos que vienen acá hay que sacarles una respuesta. Pero en este momento te llevas puesto todo el partido. Pero raro que no hayan acordado, Marian, una comunicación de crisis, ¿no? Y que cada uno ayer salía, viste, como después de verlo a Spert en A24, a defender cada uno su metro cuadrado. Y esto para mí, no sé, yo creo que ensucia mucho, perjudica mucho de cara a las elecciones con el principal candidato. Eso es lo que entiende Patricia Bullrich, por eso le pidió ayer a la mañana que dé explicaciones, a la tarde bajó el tono. ¿Pero por qué baja el tono Patricia Bullrich? Porque ayer fue un día muy complejo para el gobierno, hubo llamadas de todo tipo, y Manuel Adorni al mediodía, ustedes piensen que Patricia habla con Vilouta a las 8 de la mañana, Adorni sale a las 12 del mediodía en conferencia de prensa y Patricia Bullrich a las 6 de la tarde hace esta última declaración más edulcorada. ¿Por qué sale Patricia después a bajarle el tono a sus declaraciones de la mañana? Escuchá lo que decía Adorni al mediodía en conferencia de prensa, que era la bajada de línea de Javier Milei sobre el tema de Spert. El tema del diputado Spert es un tema, voy a usar una palabra vulgar, pero refritado de hace 6 o 7 años, o 6 años, o 5 años. Esto viene de larga data. Y por supuesto que si la justicia efectivamente tiene que pedirle explicaciones al doctor Spert, se las pedirá y Spert las dará. Pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada. Bueno, acá obviamente vuelve a insistir con lo que anoche el presidente volvió a insistir, que obviamente cree que es una campaña sucia, que esto pasa 25 días de la elección. La verdad es que el gobierno tiene una nueva pesadilla en la provincia de Buenos Aires. La primera se da con la elección del 7 de septiembre y las vinculaciones y audios donde se señalaba que presuntamente la secretaria de la presidencia, Karina Milei, recibía coimas del 3%. Y eso explota a 3 semanas de votar en la provincia de Buenos Aires. Y ahora explota con el primer candidato a diputado nacional por la provincia a 25 días de votar en las nacionales. Y están repitiendo la fórmula, no responder preguntas. Les va a ir igual en todo caso. Digo, si me pongo a pensar cómo les fue en las elecciones después de no aclarar lo de las coimas, ¿cómo les va a ir en octubre si ahora otra vez hacen caso omiso a la sociedad pide explicaciones? La sociedad pide explicaciones, igual eso va a ser motivo de análisis. Pame, si solamente es esto,
o realmente otra cosa que le está pasando a mucha gente, que es que le cuesta llegar a fin de También. mes, tiene que generar más Es trabajo. todo, María. Bueno, no sí. dejan de hablar del kirchnerismo. El kirchnerismo que la tienen presa, Cristina, y siguen hablando del kirchnerismo. Por eso, o sea, lo único que hacen es subirla al ring a Cristina. Háganse cargo que la gente no llega a fin de mes. Sí. Que todas las cosas que están haciendo es para los poderosos. Hasta la baja de retenciones fue para 3 o 4 millonarios. Claro. Ahora, Bueno. te quiero decir que ayer Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, la comisión más importante que hay que tratar. Ustedes saben, no quiero con esto marearlos, pero el Congreso ahora tiene que tratar el presupuesto del 2025. ¿Qué es el presupuesto? Es la rendición de los gastos y de las inversiones que tiene que hacer cada gobierno todos los años para el año siguiente. Esa comisión la lidera José Luis Espert, que es la Comisión de Presupuesto. Ayer se reunieron. No la pasó bien José Luis Espert. Se viralizó esta intervención de Vilma Ripoll, la diputada de izquierda, que así se enfrentaba al diputado candidato en la provincia. Mirá. Diputada Ripoll. Gracias, señor presidente. Bueno, hay que decirle porque es una formalidad. Porque la verdad que lo que le quería preguntar es, después de toda la denuncia que hay y después de habernos dicho, zurditos van a correr, usted ya corrió con la moto. Y además nos dijo cárcel o bala. Entonces ahora le puedo preguntar cuál elige, cárcel o bala. Bien. Que ahí se viralizó esta intervención de Vilma Ripoll. Empiezan cuando le dicen, ¿usted qué elige, cárcel o bala? Durísima Vilma Ripoll, lo que pasa es que está parafraseando a José Luis Espert en su campaña política, donde él en la lucha contra la delincuencia, y esto no es de ahora, ya lo había hecho en 2019 también como candidato a presidente, su eslogan de campaña era cárcel o bala para los delincuentes. Ayer José Luis Espert, nosotros te mostramos, estuvo aquí en A24 con el periodista Rossi, tuvieron ida y vuelta donde él obviamente no quiere ratificar, él puede decir la plata no vino, no son los 200.000, pero tampoco contesta ni que sí ni que no, culpa a Grabois de querer desviar la atención en la campaña, pero quiero que compartamos la declaración, yo les decía, de esta mujer que es clave, que estuvo 2 meses como jefa de prensa de la campaña de José Luis Espert en 2019, que es el foco del conflicto, que se llama Clara Montero Barré, que hoy ya no vive en la Argentina, está en el exterior, pero ella en una de las entrevistas ratifica los vínculos, no una vez, sino de más de una vez, con José Luis Espert y Fred Machado. Escucha. Cierto es lo que cuenta en el audio que acabamos de escuchar juntos, donde dice que vos lo contactaste. Totalmente cierto. ¿Y Fred Machado qué quería? ¿Verlo para hablarle de Espert o para hablarle de qué? Mira, Longobardi era uno de los posibles que querían como candidato a vicepresidente, para que lo acompañe en la fórmula. ¿A Espert? Claro, que Longobardi acompañe a Espert. ¿Y eso se le iba a proponer? ¿Eso se le iba a proponer Fred Machado a Longobardi? Claro. Exacto. O sea que Fred a mí Machado, me había dicho. Perdón, entonces quiere decir que Fred Machado es mucho más que un financista, era un armador de Espert en ese momento. Sí, él opinaba, él... Sí. O sea, es absolutamente mentira lo que dice Espert de que él lo vio una vez o 2 veces en su vida, lo vio muchas. Obvio. Sí. ¿A vos eso te consta? ¿Vos estuviste presente en esa...? Mira, más de 2 veces lo vio seguro porque adelante mío... Yo lo vi 2 veces a Fred Machado y esas 2 veces estaba Espert. Fuentes. Y decime, las 2 veces que lo viste, ¿en qué circunstancias fueron, Clara? Una en un hotel, no me acuerdo si era el Four Seasons ahí en Recoleta, sí. Y otra en la casa de Luis Rosales. El que era compañero de fórmula de Espert en aquel momento. Claro. Bueno, el testimonio de ella, y ella después en otras entrevistas profundiza, es que no entiende por qué José Luis Espert niega los vínculos con Fred Machado, que era uno de sus principales aportantes de campaña. Hoy el gobierno está en una situación donde busca contener y encapsular el conflicto de la candidatura de José Luis Espert, pero puertas adentro hay mucho ruido y algunos le están pidiendo que se corra de la candidatura, que le haga un favor a Javier Milei y que Espert dé un paso al costado para ser candidato a diputado nacional. Recuerden que ya es diputado,
pero hay mucha presión, Pamela, para que José Luis Espert se corra de la candidatura. El gobierno resiste, obviamente, porque estamos hablando que si el gobierno lo entrega a José Luis Espert, lo que está haciendo es reconocer, obviamente, todo el conflicto, pero muchos adentro del entorno de Milei lo que dicen es: Espert lastima al presidente cuando Javier Milei tiene que poner, que vos lo dijiste bien, poner el cuerpo para defenderlo. Está bien, pero Marian, ahí te quiero hacer un punto. Milei está por presentar un libro, ¿no? Sí, el 6 de octubre en el Movistar Arena. Que a veces yo te juro por Dios que quiero Pero creer el libro en que muchas escribió cosas. él, ¿para qué? ¿De qué? Un libro de Del economía. milagro, Sí, el sí. milagro argentino. Pero El milagro. en ¿Cómo llega la comunicación presidencia? con Anhelo, que estuvo haciendo una entrevista en Radio Mitre, de verdad que a veces yo siento si no disocian la realidad. Porque vos decís, el gobierno está preocupado. Ayer Javier Milei contaba que está ensayando con una banda porque va a cantar en la presentación de su libro, se reía. Dijo, te juro que a veces digo, Él va a no sé si volver- están tan preocupados, no sé si están queriendo que la gente... No, sí. Te voy a ¿Va decir hacer una un cosa, show en el Juli. medio de esto? Yo sé lo que te transmite todo esto. Es Te voy a decir rarísimo. que lo hablé con fuentes importantes. Están preocupados por lo que está pasando. No es que les pasa por al lado, lo que pasa es que es otra crisis que les explota en la cara y están viendo cómo la resuelven. Preocupados están, porque ya en la provincia la elección se perdió el 7 de septiembre y están buscando dar la vuelta. Marian, es muy elegante pensar que es una crisis. Te piden explicaciones. ¿Sos coimera o no sos coimera? Da explicaciones. ¿Tenés vínculos con el narco o no los tenés? Da explicaciones. No es tan difícil, no es una pequeña crisis. Bueno, da explicaciones no, por eso, para que la gente vaya a Pero votar yo o no te vote. Pero yo no lo minimizo. Yo estoy diciendo que le explotó la crisis al gobierno. Lo que estoy diciendo es, pareciera que no le preocupa. Créanme que les preocupa. Perdón, El Marian. problema es que no están viendo cómo resolver. ¿No saben qué hacer, Marian? Y están viendo cómo ¿Qué resuelve? resolver y parar la bola que se está generando. Yo me sumo a lo que dice Juli. Ayer lo vimos al presidente de la nación, de toda la nación argentina, emocionado y llorando por el retiro de Palermo, un jugador de fútbol, en medio de una Bueno, coyuntura pero eso no tan es la difícil. primera vez. Y a vos te sorprende que el No, me el- impacta que en medio de esta historia, ¿no? ¿Me permiten esto? Porque acá me parece que la credibilidad de todos es importante, porque es un tema delicado. Sí, claro. Y quien ratifica los dichos de quien fue la jefa de prensa de Milei en esos 2 meses es el propio Marcelo Longobardi. Ustedes saben que Marcelo Longobardi hoy está fuera de los medios tradicionales, pero tiene su propio canal de stream en YouTube, donde él hace yo lo sigo. sus bajadas de línea y sus análisis. Y quiero que escuchen este fragmento de Marcelo Longobardi de las últimas horas, donde cuenta el encuentro con José Luis Espert y esta propuesta para en 2019 ser candidato con él. Escucha. Me escribe una señora Clara Montero Barré. Actuaba como los típicos operadores o jefes de prensa de los políticos en campaña. En ese momento Espert era candidato a presidente. Entonces me escribe y me pide, me escribe textualmente esto. Justo quería contactarte con alguien que está en Estados Unidos. Yo estaba en Nueva York. Y me envía un segundo mensaje donde me dice que un tal Freddy, que es este tipo, Fred Machado, el narco, me quiere llamar directamente desde un teléfono americano. Tiene que llamar a mí un tal Freddy, que no tengo idea de quién es, de un teléfono americano, estando yo en Nueva York, con la jefa de prensa de Espert, ofreciéndose a viajar para tomarse un café conmigo en Nueva York. Una cosa inusual, digamos, ¿no? Rara, ¿no? Y efectivamente, el tal Freddy, o Fred Machado, me escribe y me dice que quería verme en Nueva York. Yo no estaba viviendo en Nueva York, estaba trabajando provisionalmente. Entonces traté de eludir el asunto. Yo no tenía idea quién era el tipo, ¿no? Y me manda un audio, ¿no? Me manda un audio, que lo tengo, ¿no? Y me dice, mire Marcelo, qué gusto saludarlo, qué cosa. Tengo que suspender la reunión que jamás se había agendado, ¿no es cierto? Porque me tengo que ir a Guatemala, porque allí tengo inversiones, ¿no? Y viene a resultar que parte de la investigación por narcotráfico de este sujeto ocurre en
justamente en Guatemala, ¿no? Y además me tengo que ver, me dice, con gente, esto me lo debe haber hecho a propósito, me voy a reunir con gente de CNN y nunca le contesté los mensajes, ¿no? Dejé como dicen los chicos, le clavé el visto, ¿no? Porque todo me pareció muy raro, ¿no? Una jefa de prensa que se ofrece a viajar a Nueva York para verme a mí y que me propone que yo me reúna con un tipo rarísimo llamado Machado, y el tipo me escribe y me dice, lo voy a ver a Nueva York, pero ahora no puedo porque me voy a Guatemala, porque tengo una reunión con CNN y tengo inversiones en Guatemala. Bueno, toda una cosa rarísima. Todo esto existió. Cuenta ya como anécdota Marcelo Longobardi de las declaraciones de quien fue jefa de prensa y estuvo codo a codo esos 2 meses con José Luis Espert. Esto va a seguir escalando porque dentro de la Libertad Avanza y de algunos candidatos obviamente perjudica la campaña. El último dato, el martes que viene, sin confirmar, sería un encuentro de campaña entre Javier Milei y José Luis Espert en San Isidro. Por ahora está dentro de la agenda tentativa. Veremos con el correr de las horas si esto se concreta. Estás en el 7.